Bueno, ayer se dio a conocer una información pues interesante. En 2 meses, los gobiernos de México y de Estados Unidos lograron resolver exitosamente el cuarto caso laboral contra una empresa mexicana bajo las reglas del mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC. En este caso fue pues la acusación contra la empresa Texit Hierro de México, a la que señalaron de denegar los derechos de libre asociación y de negociación colectiva. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al maestro Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y ex subsecretario de Comercio Exterior y también ex negociador del TEMEC. Maestro, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Al contrario, muy buenos días, gracias por la oportunidad y saludos a Oscar Mario. Gracias, maestro. Bueno, se trata de una resolución pues exitosa que no llegó a mayores gracias a una buena negociación. Bueno, parece que tuvimos ahí un problema con la comunicación vía Zoom con el maestro Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y ex subsecretario de Comercio Exterior y también ex negociador de este tratado comercial conocido como TEMEC. Le comentaba que pues fue una negociación exitosa. ¿Ya recobramos la comunicación? Bueno, parece que ya estamos otra vez en línea, maestro. Sí, muy buenos días. Una disculpa nuevamente por la falla tecnológica que a veces nos juega. Sí, exactamente. Bueno, eso es un asunto pues extraordinario. Le comentaba, maestro, se trata de una resolución exitosa que no llega pues a mayores gracias a una buena negociación. Sí, es correcto. Mira, aquí creo que es importante recordar para la audiencia que estos mecanismos que se aplican estrictamente para las disposiciones del capítulo laboral del TEMEC, pues han sido utilizados ya en 4 ocasiones, como mencionabas tú en el intro, más recientemente en esta empresa, Texit, una empresa que se encuentra en Coahuila, y que, bueno, pues se había pedido por parte de Estados Unidos que se verificara que existiera el cumplimiento cabal a los derechos de libre asociación y negociación colectiva de los trabajadores. El gobierno de México recibió la solicitud y efectivamente encontró que, como Estados Unidos sugería, esos derechos no habían sido respetados, ¿no? Que es una de las obligaciones que hay en el TEMEC. Entonces, bueno, como resultado de la intervención muy oportuna del gobierno de México ante esta solicitud, pues bueno, se han tomado acciones entre la empresa y el sindicato que garantizan que se van a respetar los derechos de los trabajadores, sobre todo en lo que respecta a quién los debe de representar. Además, por ahí también hubo alguna cuestión de reinstalación de trabajadores, pago de salarios caídos, también la asignación de ciertos espacios a instalaciones del sindicato, en fin, un paquete de soluciones que efectivamente impidieron que este caso llegara a una situación de panel de solución de controversias. Hay que recordar también aquí que este es el 4.º caso que se ha presentado. Ya hubo uno en Matamoros para una empresa que se llama Tridonex. Hubo uno para la planta de General Motors en Silao, Guanajuato. Está también uno de Panasonic y ahora de Texit, ¿no? Lo importante yo rescataría pues que en todos los casos que se han presentado ha habido acciones muy rápidas, muy contundentes de parte del gobierno mexicano que pues han evitado que estos problemas lleguen a convertirse en un irritante comercial. Justamente, maestro, es pues lo que le voy a preguntar, ¿no? Este es un ejemplo de lo que pudiera ocurrir en el caso de las consultas solicitadas tanto por Estados Unidos como por Canadá en el tema de la política energética de México, que se puedan solucionar, en una primera etapa sin la necesidad de que se llegue a la instalación de un panel de controversias. Sí, pero déjame nada más te apunto 2 diferencias importantes. Este mecanismo de respuesta rápida, que como su nombre le indica es un procedimiento mucho más ágil y bueno, pues simplemente tenemos que ver los tiempos, ¿no? La solicitud que hizo Estados Unidos fue el 11 de julio, prácticamente hace un mes, 5 semanas, y ya tenemos este resultado. Este mecanismo está previsto que se aplique solamente para cuestiones relacionadas con el capítulo 23, que es la parte de derechos laborales, y concretamente para lo que tiene que ver con los derechos de representación de los trabajadores en sindicatos. Desde luego, como tú mencionas, pues esperamos que en el caso
de las consultas que se han solicitado en materia de energía, pues pueda prevalecer este mismo espíritu, pueda prevalecer el objetivo de solucionar los problemas antes de que se lleguen a instalar un caso, nada más que esas consultas, por la naturaleza del tema que implican, pues van en un proceso separado, no son equivalentes este mecanismo de respuesta rápida, que como te digo aplica la parte laboral, y lo que está echado a andar bajo el capítulo 31, que en este caso estamos hablando de tema energético, pero que, pues, por ejemplo, México ha utilizado esos mecanismos del capítulo 31 para reclamar a Estados Unidos temas de cuestiones automotrices y similar, ¿no? Muy bien, maestro, en relación justamente al tema al tema energético, de la política energética de México y estas consultas, ¿ya se tiene pues determinado cuándo van a arrancar estas consultas? No hay una fecha exacta, siempre y cuando se lleven a cabo dentro del periodo de 75 días que establece el acuerdo. Hay por ahí ya algunos trascendidos de que pueden suceder tan pronto como esta semana o la próxima. También algo que es importante señalar es que las consultas como tal no se refieren solamente a una reunión. Puede haber muchos encuentros, de nuevo, siempre y cuando sucedan en ese periodo de tiempo que se establece en el tratado. Si efectivamente esto sucede como ha trascendido por ahí esta semana o la próxima, pues a mí no me sorprendería que hubiera encuentros posteriores. Pero lo que sí es un hecho es que, bueno, pues está preparando el gobierno de México, está preparando pues todo lo que es necesario para asistir a esas consultas, y pues les deseamos que por el bien de la relación bilateral, de la integridad del TEMEC, de la estabilidad también en los flujos de comercio y de inversión de América del Norte, pues obviamente todos queremos que se solucione en esta instancia. Maestro, pero sí hay un plazo, digamos, un plazo fatal, vaya, para poder llegar a un acuerdo antes de que se pueda convocar a un panel de controversias. Sí, lo que establece el TEMEC es que en un plazo, o sea, que las consultas se realizan en un plazo, si después de 75 días que se solicitaron las consultas no se ha llegado a un acuerdo, a partir de ese momento es cuando se podría ya iniciar la etapa litigiosa. Ahora, si las consultas se solicitaron el 20 de julio, pues esa fecha límite, digamos, para el inicio del panel, pues se calcula a partir de ese momento, que nos llevaría pues aproximadamente a finales del mes de septiembre, a principios del mes de octubre. Ese es más o menos el horizonte de tiempo del cual estamos hablando. Ahora, maestro, hay muchas versiones en el sentido de que pues el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, dijo hace pues algunas semanas que el próximo 16 de septiembre habrá una respuesta justamente a este tema de las consultas convocadas convocadas por Estados Unidos y Canadá por el tema energético. Y en este sentido ha habido muchas versiones o algunas informaciones que dicen que en este mensaje del 16 de septiembre el jefe del Ejecutivo podría anunciar la salida de México del tratado comercial que tenemos con Canadá y Estados Unidos. ¿Esto lo ve posible, maestro? Bueno, a ver, mira, hay dos cosas que se tienen que aclarar. Primero, que un país decida salirse del acuerdo es una posibilidad que está prevista en el propio acuerdo. Incluso hay un procedimiento para hacer eso. Está previsto en el capítulo 34, en el artículo 6 del capítulo 34. Y para eso se describe un procedimiento en el cual un país que decide que ya no desea participar en ese acuerdo, pues simplemente le notifica a sus socios, y 6 meses después de esa notificación, efectivamente se va el país que así lo pidió. Hacia el interior de México existe un procedimiento que, bueno, la propia Constitución nos lo señala. Entonces, una decisión de ese tipo tendría que ser aprobada por el Senado de la República, pero más allá de eso, más allá de los procedimientos como tal, pues yo lo que te diría es que tomar una decisión de ese tipo tendría repercusiones muy grandes para el país en materia económica, en materia de atracción de inversiones, en materia del ambiente de los negocios, y por supuesto que considerando la vinculación que existe entre México y Estados Unidos, considerando la manera en la cual nuestro comercio con este país es una parte primordial
para el crecimiento de la economía, la generación de empleos y demás, pues sería una decisión causaría efectos muy profundos. Yo no quiero especular si el presidente hará un anuncio en ese sentido. Ojalá y efectivamente resolvamos nuestros problemas por la manera institucional que está prevista en el tratado, pero ciertamente, pues sí, como tú he visto las especulaciones en ese sentido y pues sería algo muy grave, esa es la verdad. Pues ojalá no se llegue a tal situación. Maestro, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Con mucho gusto, el agradecido soy yo. Buen día. Gracias, buen día. El maestro Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior y también ex negociador del tratado comercial que nuestro país tiene junto con Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como el TEMEC.